esta forma. No está habilitado lo que es práctica de cirugía. Yo creo que ya estará. Y habilitaron la práctica de técnica. Pero entonces yo creo esta semana ya estará la práctica de cirugía. Es ahí donde se va a subir las diferentes clases que pasamos. Bueno, hasta mientras anoten por favor sus nombres en el chat para tomar la asistencia. En relación a la práctica que nosotros vamos a tratar de seguir la parte teórica. Y lo primero que hemos visto es la pared abdominal. La pared abdominal hemos repasado, pero siempre es mejor en vivo. Nosotros vamos a poder ver acá una pared abdominal disecada con todos sus detalles para que nosotros podamos recordarlo. Tórax, ahora Vemos lo vamos a hacer siguiendo la línea pared media de abdominal. esta pared anterior del abdomen. Prácticamente desde la apófisis sifoides vamos a dirigirnos hasta... Entonces ven acá, está la parte superior en este lado del tórax y aquí abajo está la parte inferior. Entonces se hace una línea para abrir la mitad derecha, porque son iguales, ¿saben? La mitad derecha y la mitad izquierda tienen las mismas características. Veamos. la parte lateral. Como la mayor parte de las estructuras superficiales sobrepasan, como ahora veremos, ese borde inferior del peto costal, vamos también a retirar, dado que además tenemos ya la piel separada de disecciones anteriores, la parte de la piel correspondiente a la pared anterior del tórax. De esta forma, las estructuras más superficiales, que como ya podéis apreciar, sobrepasan ese borde costal inferior, quedarán totalmente expuestas y podremos separarlas con total precisión. Lo primero que hemos hecho y el primer elemento que podemos observar y diferenciar sin necesidad de retirar ningún otro elemento va a ser el primero de los músculos que observamos en la pared lateral del abdomen. Concretamente se trata del músculo oblicuo externo. Fijaros cómo, como ya os comentaba, sus fibras sobrepasan con creces el borde inferior del peto costal, que aparece marcado más o menos por aquí, para llegar prácticamente hasta la parte lateral de la quinta costilla. De ahí pues va a ir progresivamente y en descenso, llegando a la parte lateral de las costillas quinta, sexta, séptima. Entonces, como ven acá, las fibras del músculo oblicuo externo son en dirección hacia abajo, de arriba hacia abajo, como si metieras tu mano al bolsillo. Entonces, como si tus dedos estuvieran siguiendo las fibras cuando metes la mano al bolsillo. Entonces, en esa dirección. Es importante recordar eso para los procedimientos quirúrgicos, porque lo que vos ves no es pues todo el abdomen, sino haces una incisión pequeña y te aparece un músculo y tienes que reconocer cuál músculo es. Entonces, si las fibras musculares son de dirección de arriba hacia abajo, entonces son del músculo oblicuo externo. Hasta la novena y luego aparecerá ya sobre la parte lateral y enganchado en la parte de la cresta ilíaca que ya quedará por detrás del plano de visión que tenemos aquí. Como vemos, las fibras se dirigen de arriba hacia abajo, de lateral a medial. ¿De acuerdo? En este caso hemos procedido a continuación a desinsertar de esa cara lateral de las costillas, fijaros, el músculo oblicuo externo y cuando hemos llegado al borde más lateral hemos cortado transversalmente de arriba abajo el músculo de forma que podamos levantarlo hacia la línea media y poder observar el resto de planos que hay por debajo. Obviamente, para que podamos levantarlo, hemos desinsertado, como os decía,
el músculo también de esa cresta ilíaca que tenemos por debajo. De esta forma, fijaros cómo lo levantamos y nos aparece el siguiente músculo que tenemos y fijaros cómo la trayectoria de las fibras va a ser completamente contraria en forma de aspa a las del oblicuo externo. Se trata del músculo oblicuo interno del abdomen. Fijaros cómo en este caso las fibras sí llegan al borde inferior de este reborde costal, vienen también desde la parte de la cresta ilíaca, del propio ligamento inguinal, fijaros aquí ya, y cómo se van a dirigir de arriba a abajo, de medial a lateral. Para finalizar, en esta pared lateral del abdomen, anterolateral sobre todo, vamos a hacer la misma maniobra que con el oblicuo externo del abdomen. Desinsertamos sobre el peto costal, sobre el borde inferior costal, a la parte más lateral seccionamos de arriba abajo, longitudinalmente, y desinsertamos, como os digo, de la cresta ilíaca y del propio ligamento inguinal. Retiramos el músculo y apreciamos el tercero y más profundo de los músculos de la pared anterolateral del abdomen, el transverso del abdomen. En este caso, las fibras se dirigen en sentido transversal de la línea media hacia la parte posterior, prácticamente a la fascia toracolumbar, que se observa ya en la parte posterior. En su camino, pues las fibras desde la línea alba pues se van a dirigir hacia el borde inferior y hacia el ligamento inguinal y la cresta ilíaca, ¿vale? En sentido, como veis, transversal. Entre el plano del oblicuo interno. Entonces, como ven, el oblicuo externo de arriba hacia abajo. Y en dirección contraria de abajo hacia arriba, el oblicuo interno. El externo de arriba hacia abajo, el interno de abajo hacia arriba. Y el transversal, entonces crea un enmarañado protector. Esa protección es lo que evita que haya hernias, evisceraciones, etcétera, en la cavidad abdominal, en la pared abdominal. Y el del transverso del abdomen deberían aparecer la red de elementos vasculonerviosos que separan ambos planos y que se encuentran justamente entre ellos. Aquí la verdad es que en la disección se aprecia pues pocos elementos vasculonerviosos y no podría mostraros, la verdad. Aquí queda alguno que sí que ha quedado adherido a la cara profunda del oblicuo interno, pero de observarse tendrían que estar en este plano que veis aquí, ¿de acuerdo? Por el momento no vamos a seguir más en profundidad porque debajo de este músculo transverso del abdomen directamente tendríamos ya la fascia transversalis y el peritoneo parietal, y separando estos del interior de la cavidad peritoneal y de las vísceras intraperitoneales. Vamos a volver a poner el oblicuo interno en su sitio, vamos a poner el oblicuo externo de nuevo y ahora nos vamos a centrar en la parte más anterior de la pared abdominal. Como veis, es una pared nacarada y los músculos que hemos estado observando aparentemente se dirigían hacia esta zona blanca nacarada que cubre la parte más anterior de la pared abdominal. Esta estructura anatómica tiene este color debido justamente a que se trata de una estructura formada por la superposición de las aponeurosis de los músculos que acabamos de mencionar, más el que ocupa justamente este plano más anterior, el recto del abdomen. Se trata de la llamada vaina de los rectos, una estructura en la que vamos a proceder a cortar cerca de la línea media y de esta forma podréis apreciar su grosor. Fijaros cómo se trata de una estructura aponeurótica muy gruesa
porque, como digo, está formada por la suma de las aponeurosis de los músculos abdominales oblicuo externo, oblicuo interno y transverso. Como todos sabéis, los músculos mencionados, cuando llegan a esta zona y se encuentran con el recto del abdomen, que es el músculo que veis que se encuentra en el interior de este estuche, que es la vaina de los rectos, tienen que decidir si la aponeurosis, para llegar a la línea media, donde se encontrarán con las fibras del músculo contralateral y mediante una especie de rafe que conocemos con el nombre de línea alba, se insertarán sobre las del músculo contralateral, tendrán que decidir si pasan el recto por delante o por detrás del mismo. Y recordar que no hacen lo mismo en los 2/3 superiores de esta vaina de los rectos que en el tercio más inferior. En estos 2/3 superiores, la aponeurosis del oblicuo externo sí pasa por delante del recto, formará parte, por tanto, de la hoja anterior, que es esta que estamos viendo todo el rato, de la vaina de los rectos. Parte del oblicuo interno, su aponeurosis, parte de ella también pasará por delante, pero en estos 2/3 superiores, otra parte de la aponeurosis del oblicuo interno pasará justo por detrás. Fijaros, pasará por detrás para formar esa lámina o pared posterior de la vaina de los rectos. Y también pasará por detrás la totalidad de la aponeurosis del propio músculo transverso del abdomen, el más profundo de los tres. ¿De acuerdo? Esta disposición que observamos en los 2/3 superiores de la vaina de los rectos no es la que observaremos en el tercio más inferior, como ya os he comentado. Aunque no se puede apreciar, aquí la vaina de los rectos en la pared anterior es más gruesa en el tercio inferior que en los 2/3 superiores. Esto es debido a que la aponeurosis de los tres músculos mencionados, el oblicuo externo, el oblicuo interno y el transverso, los tres pasan la totalidad de su aponeurosis por delante del músculo recto del abdomen. De manera que, evidentemente, la pared anterior de esa vaina de los rectos a este nivel va a ser más gruesa que en los 2/3 más superiores, que ya hemos visto que tanto por delante como por detrás se reparten prácticamente de la misma forma o de la misma proporción el paso de las aponeurosis por el músculo recto del abdomen. Bueno, evidentemente, si la pared anterior de la vaina de los rectos tiene diferente grosor en el tercio inferior que en los 2/3 superiores, esto también se reflejará en la pared posterior de esta vaina de los rectos. Si desinsertamos y retiramos un poco el recto del abdomen, podremos apreciar la pared posterior de esa vaina de los rectos. Y aunque ahora no se aprecie tanto como cuando levantemos toda la pared y lo veamos desde dentro, desde la cara profunda, en teoría, en este tercio inferior de esta pared posterior, la pared va a ser mucho más fina, porque, como hemos dicho, las aponeurosis de los tres músculos laterales del abdomen pasan por delante y, por tanto, forman parte de la pared anterior, mientras que en los 2/3 superiores se repartían, como hemos visto, prácticamente de forma simétrica o proporcionada entre la pared anterior y la posterior. Eso determina, como podéis observar aquí, ya os digo que a lo mejor no se aprecia igual de bien que se puede apreciar más tarde, cuando lo veamos desde dentro, cómo se, digamos, distingue una diferente opacidad entre la parte donde la pared posterior de esa vaina de los rectos es más fina, de la parte donde la pared es más gruesa. Y eso determina una línea de transición que es más o menos arqueada
y que conocemos como línea arqueada o simplemente y clásicamente arco de Douglas. Más o menos la estoy marcando con la pinza, teóricamente se apreciará mejor cuando la veamos desde dentro. Aprovechamos ya para terminar hablando de este músculo que se encuentra en el interior de la vaina de los rectos, que le da nombre a esa vaina, es el músculo recto del abdomen, que como veis también, al igual que le pasaba al oblicuo externo, sobrepasa el borde costal inferior y llega a los cartílagos costales prácticamente desde la quinta costilla hacia la parte inferior, el borde inferior de ese cartílago costal. Al levantar y despegar la vaina de los rectos de la propia cara anterior del músculo recto del abdomen, podemos apreciar en esa cara anterior del músculo la persistencia de una serie de adherencias que proceden de la parte profunda de esta cara anterior de la vaina de los rectos. Como veis, estaba el músculo adherido a la cara profunda de esta vaina, de esta pared anterior de la vaina de los rectos. Estas adherencias o inserciones del músculo recto del abdomen sobre la propia cara profunda de la pared anterior de la vaina de los rectos reciben el nombre de inserciones tendinosas. Confieren una mayor resistencia al músculo que, como veis, sería muy largo y que de esta forma tiene una mayor potencia al ver acortada la longitud de sus fibras. El número de inserciones tendinosas es variable y normalmente podemos apreciar el número de 3, como es el caso, fijaros, aquí hay una, aquí otra y aquí otra, o a veces podemos encontrar 4 o a veces 2, pero lo más habitual es que, como ocurre aquí, observemos hasta 3 inserciones tendinosas, ¿de acuerdo? Si terminamos de levantar la vaina de los rectos, veremos cómo el músculo termina estrechándose sobre la sínfisis del pubis y la propia espina del pubis, es decir, sobre el borde superior del pubis. Y podemos observar en ese momento cómo aparece una estructura que estaba dentro de la vaina de los rectos, pero separada en una especie de estuche independiente que tiene más o menos forma, como veis, triangular estirada, es decir, la punta estrecha hacia arriba, se ensancha conforme desciende, de manera que hay una pequeña base sobre el pubis y que en otros especímenes puede estar más desarrollado. La verdad es que en este caso, teniendo en cuenta el gran desarrollo muscular que hemos apreciado en este cadáver, llama la atención que el músculo en este caso se encuentra algo atrofiado. Se trata del músculo piramidal, el músculo piramidal que observamos, como digo, en este punto. Tendremos otro contralateralmente. Es cierto que en ocasiones puede faltar, y en este caso no falta, pero no tiene el desarrollo que esperábamos visto el desarrollo del resto de la musculatura. ¿De acuerdo? Músculo piramidal dentro, como veis, de la parte más distal de la vaina de los rectos. En la cara más anterior de esta pared abdominal, en contacto en ese borde más medial con la línea alba, encontramos este pequeño músculo piramidal y el recto del abdomen con sus inserciones tendinosas, ¿de acuerdo? Y lateralmente encontramos, como hemos visto, el oblicuo externo, el oblicuo interno y el transverso, ¿de acuerdo? Para acabar con la explicación de esta pared anterolateral del abdomen, colocaremos otra vez estos músculos en su sitio y nos centraremos en la parte inferior próxima a ese
pliegue inguinal que encontramos entre la pared anterior y la extremidad inferior. Aquí podemos observar cómo aparece, atravesando esta pared anterolateral, en este caso que se trata de un cadáver correspondiente a un varón, a un hombre, cómo aparece lo que conocemos como cordón espermático. Es el contenido en el hombre del conducto inguinal. Conducto inguinal en el que en esta parte más superficial apreciamos el anillo superficial, que es por donde vemos efectivamente cómo sale el cordón espermático. El anillo superficial de este conducto inguinal, como vemos, está formado por la propia aponeurosis del oblicuo externo. Fijaros, en este caso tiene aquí un pequeño abultamiento, un principio de hernia inguinal, pero podemos observar cómo el oblicuo externo, su aponeurosis, se divide en dos para dejar este orificio en el centro. Este sería el pilar medial de esa aponeurosis del oblicuo externo, y el que vendría aquí debajo, que va por debajo, sería, como veis, la voy a sacar un poquito para que la veáis, el pilar lateral de esa aponeurosis del oblicuo externo. Entre un pilar medial y un pilar lateral aparecerían unas fibras de refuerzo en forma de arco de uno a otro, que serían las fibras intercrurales o arciformes, y que reforzarían el anillo externo o superficial del conducto inguinal. En este caso, pues debido a esta especie de abultamiento producido por un principio de hernia inguinal, está un poquito deformada. ¿De acuerdo? Incluso en esta parte de aquí podríamos observar cómo de la parte contralateral aparecerían también fibras que formarían el llamado pilar posterior, que vendría por debajo del pilar medial, vendrían por aquí, completarían los límites del anillo superficial del conducto inguinal. ¿De acuerdo? Muy bien. Este contenido del conducto inguinal lo podemos seguir a través del conducto, de forma que este conducto tendría una serie de límites. El límite anterior, como podemos observar, sería la propia aponeurosis del oblicuo externo. El límite inferior o el suelo de este conducto inguinal sería el ligamento inguinal. El ligamento inguinal, que no es más que el reflejo hacia adentro de esta propia aponeurosis del oblicuo externo, que se refleja, se curva sobre sí misma hacia el interior y forma el llamado ligamento inguinal. Y entonces, de esta forma, tenemos el suelo o pared inferior del conducto inguinal. El techo o pared superior del conducto inguinal para poder verlo, habría que levantar el oblicuo externo o, como hemos hecho nosotros, seccionar transversalmente la vaina de los rectos para, fijaros, poder apreciar efectivamente cómo aparece por aquí el techo de este conducto inguinal, que lo forma. Muy bien, en relación al conducto inguinal, nosotros ya hemos visto en las clases, o si no hemos visto, lo vamos a ver cuando llevemos hernias. Entonces, hasta ahora solo hemos visto pared abdominal. Como ustedes ven, es mucho más fácil aprender cuando son explicaciones de pacientes cadavéricos y es real. Además que tienen mucha más idea. Otro tema que hemos tocado en teoría ha sido las anomalías congénitas de lo que es de la pared abdominal. Una de ellas se denomina gastrosquisis. La gastrosquisis es la protrusión de las vísceras abdominales a través de un defecto de la pared abdominal de espesor completo. En general,
a la derecha de la inserción del cordón umbilical. Dentro de la sintomatología, diagnóstico, más que todo aparece en personas malnutridas que fuman, toman medicamentos y están embarazadas, en esos aparece. Se puede diagnosticar intraútero. Quiere decir, por una ecografía, nosotros podemos ver que el niño tiene problemas dentro de la cavidad abdominal. ¿Qué vamos a hacer en la gastrosquisis? Les he dicho, si diagnosticamos temprano por ecografía, podemos hacer procedimientos quirúrgicos. Entonces, veamos. Aquí tenemos un recién nacido. Se le va a proceder a operar. Se le hace una anestesia raquídea. Como el hiato todavía está abierto, el hiato de la columna, se puede introducir por ahí. Entonces, por ahí se puede introducir. Por ahí va a salir líquido cefalorraquídeo. Entonces va a gotear. Una vez que tenemos ahí, se pone la anestesia. Es como una raquídea. Inspiramos aire, no hay líquido cefalorraquídeo en la sangre y infiltramos. En este está poniendo peridural por fuera del espacio del líquido cefalorraquídeo. Y miren, entonces es una anestesia un poquito más fácil y menos riesgo para el paciente. Sabiendo que no se dematice porque tiene que entrar al espacio. Tiene que ser subdérmica ni debajo del arco subcutáneo. Nos deja un poquito y hace una toma general. Es correcto ahí. Es correcto. Excelentemente. Entonces ya está anestesiado el paciente. Ustedes han visto que la gastrosquisis todo este tiempo ha estado cubierta. ¿Han visto cómo está a la derecha del cordón umbilical? Entonces, estas vísceras han estado todo el tiempo cubiertas, porque no queremos que se sequen. ¿Me haces el favor? Pues? Se hace una reparación del cordón, es decir, un cierre definitivo del cordón, para que no salga sangrado. Eso es recién nacido el niño. Y si ves si hay alguna adherencia, malformación en intestino, como hemos visto en teoría, siempre se acompaña de estas cosas. Se abre. Y se corta. ¿Qué diferencia hay? Porque podría poner un poquito directo. Entonces miren, ahí ya se ha abierto y con eso se reduce, se mete adentro todo el contenido intestinal. Entonces ahí va a estar tibio, húmedo y en su posición normal. Ahí está aponeurosis, está suturado. Por suerte en este caso existe campo suficiente dentro de la cavidad abdominal para poder introducir todas las vísceras. A veces no hay este campo. Pero no que consiguieron el 4, porque si no hubiera tocado dejarla abierta. Estos son hilos de Vicryl reabsorbibles. Entonces ven cómo está rodeando el ombligo.
Entonces cierran ahí todos los defectos que podría aparecer, porque un orificio en la pared abdominal ha permitido la salida del intestino. Entonces, como ven, ahí existe cierre de la pared. Todas las vísceras están dentro. Entonces, si nosotros tenemos un equipo preparado, podemos operar ni bien nazca el bebé. Y obviamente la mejoría del paciente es la tolerancia a la cirugía, las secuelas son menores, ¿no? Ahí como ven, Entonces, como ven, eso es la gastrosquisis. Si ustedes ven acá en la foto, la gastrosquisis, vemos como la salida del intestino hacia el lado derecho de lo que es la cicatriz o la futura cicatriz umbilical. Uno de los cuadros que hemos visto ha sido ese. Otro de los cuadros que hemos visto ha sido la persistencia del conducto onfalomesentérico, o también llamado la persistencia del conducto vitelino. Esta es una estructura embrionaria que consiste en un tubo largo y estrecho que comunica el saco vitelino con la luz del intestino medio. Esta persistencia del conducto onfalomesentérico también se puede hacer una operación. Esta es una resección videoasistida. Se trata de un recién nacido de 17 días de vida con una lesión de color rojo brillante en el ombligo, secretante y fácilmente sangrante. Esta es la lesión. Tiene un orificio central, el cual permite pasar una sonda Nelaton número 8, unos 3 o 4 centímetros. Ya al momento de la cirugía, con la imagen con el lente del videolaparoscopio, se ve la imagen central. Seguidamente se coloca un trocar de 3 milímetros en el flanco derecho y abordamos la cavidad abdominal identificando inmediatamente la fístula onfalomesentérica desde la parte interna de la cicatriz umbilical hasta el divertículo de Meckel. Entonces, en este caso, hay una comunicación del ombligo al intestino delgado mediante una fístula, que es esto, es eso, y termina en lo que llamamos el divertículo de Meckel, lo que ya conocemos. Ya identificada la lesión, entonces procedemos por vía umbilical, al igual que abordamos la incisión infraumbilical para una hernia umbilical, para capturar la fístula por debajo de la fascia. Hacer evisceración a través del anillo umbilical,
resecar el divertículo de Meckel, Eso es la fístula, ¿ven? coagulamos la arteria vitelina y hacemos la cirugía, el resto de la cirugía Ahí está el con el intestino y láser el divertículo exteriorizado. de Meckel. Después de resecar, pues lógicamente suturamos de manera transversa con sutura absorbible. Ahí vemos la arteria vitelina, esa la coagulamos. Y hacemos la sutura Entonces, transversa ven, después de ahí haber han resecado resecado. la fístula y el divertículo de Meckel. Entonces, una vez Se que reduce por resecas, lo la sacas, el misma resto no hay incisión ningún umbilical, problema. anillo Vas umbilical, resecado a se nivel hace del intestino, el reparable resto hasta el ombligo solo es y fístula. cerramos la hernia umbilical como habitualmente lo hacemos. Ahí les muestro a ustedes aquí muy cerca la fascia y el defecto umbilical. Retiramos el remanente de esa mucosa ileal allí, de la base del ombligo, y la sutura queda como habitualmente cerramos una hernia umbilical. Este es el resultado final, el momento de la cirugía. 5 días después se inició la nutrición enteral y cuando alcanzó los 2 kilos fue egresado, sin complicaciones. Entonces, bueno, entonces, jóvenes, esos son los temas que hemos avanzado para en la parte teórica de cirugía, la pared abdominal y las patologías congénitas que hemos visto cómo se reparan. No sé si tienen alguna duda o pregunta. ¿Todo ha quedado claro, chicos? Sí, doctor. Bueno, entonces si todo ha quedado claro, no hay problema. Teníamos poco avanzado en la teoría. No vamos a adelantarnos mucho tampoco. Esta noche vamos a avanzar más en teoría y la próxima clase vamos a tratar de ir viendo sincrónicamente las diferentes patologías que vayamos tocando. De esta manera espero que puedan aprender y, e ir tomando conocimiento de tanto de la clínica y la parte quirúrgica de las diferentes enfermedades. Como ven, hay una ventaja en la virtualidad que puedo escoger las cirugías que vean. En la presencial a veces nos toca ver cesárea y ya se ha pasado apendicitis en la mañana, es decir, no hay mucha coordinación. En esta parte sí tiene algún tipo de ventaja la virtualidad. Esto lo importante es que ustedes vean varias veces las clases, especialmente la parte de cirugía, para que no se les olvide. Una vez que está habilitada la plataforma, yo voy a subir todos los videos de las clases a la plataforma. ¿Listo? Pongan entonces sus nombres en el chat y eso sería todo por mi parte el día de hoy. Nos vemos la próxima clase, chicos. Que les vaya bien, chicos. Chao, chao.